pesar de que nosotros habíamos decidido no cobrar la asistencia, el doctor que toma asistencia. Pero bueno, de ahí sabemos que no han venido todos. No sé si son los que están acá, los que han venido el viernes, pero nosotros, como el doctor Alarín y el doctor García, estamos a favor del paro por el veto a la ley de financiamiento de las universidades nacionales. No somos una cátedra, de hecho, históricamente esta cátedra nunca hizo paro, porque lamentablemente, como sabemos que tenemos un cuatrimestre y andamos corriendo con la asignatura, entonces tratamos de cumplir con el programa para que ustedes lleguen mejor formados al parcial. Pero bueno, en este caso consideramos que sí, nos tenemos que solidarizar, porque entendemos que, bueno, nosotros casualmente cuando hicimos esta consulta en la cátedra, cómo seguíamos con el paro, somos todos egresados de universidades nacionales, universidades públicas, que si en la universidad pública, por lo menos nosotros tres, no hubiéramos sido profesionales universitarios. Y el de financiamiento, de continuar con esa corriente, no sabemos hasta qué punto, si se desfinancia la educación pública y solamente van a funcionar las universidades privadas. Y eso tiene un costo muy alto, que las familias por ahí no lo pueden asumir, por lo menos no en mi caso. Entonces, ese ha sido el sentido de tomar partido por el paro, de pensarnos nosotros como alumnos, porque nosotros hemos sido alumnos de universidades públicas, egresados de universidades públicas. Y en este caso, ustedes no deben saber, pero la Universidad de Jujuy, como todas las universidades del país, están funcionando con un presupuesto del 2023. Para los gastos de mantenimiento ya no estaría alcanzando. Esto no me cabe la menor duda, que si no tenemos aire, porque si los equipos no funcionan bien, tampoco hay dinero para hacerlos arreglar, no sé cómo están haciendo con los costos fijos, de luz, se están pagando los sueldos de los docentes por suerte, a términos, pero todo esto del financiamiento de las universidades, si sigue así, nos va a impactar en muchas cosas. Entonces decidimos nosotros que íbamos a tomar partido por el paro, sobre todo por nuestra experiencia como estudiantes universitarios de universidades. Si a nosotros en ese momento nos dieran la financia en la universidad y nos tenemos que haber obligado a la universidad privada, probablemente no lo hubiéramos graduado ni el contador, ni nuestro crítica, ni el doctor García. Así que esta es la explicación sucinta de lo que pasó el viernes. Por eso ustedes tienen un mensaje que también lo pueden compartir o no cuando lo escribimos y ponemos que, bueno, que justamente el espíritu crítico surge también de este conglomerado de colectivos de alumnos de universidades públicas que pueden servir con políticas, con criterio, siempre por supuesto respetuosamente, ¿no? Pero eso es lo que formamos, el espíritu crítico de los alumnos. Cuando el contador los interroga, los cuestiona sobre los ejercicios, lo que nosotros queremos tener es el espíritu crítico en los profesionales egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. En una situación concreta, en la práctica profesional, eso es lo que más le va a servir a ustedes. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, y el espíritu. Y es lo que nosotros intentamos formar en clase. Así que bueno, esa era la idea del paro. Se lo queríamos transmitir porque tenemos posición fijada, ya hemos sacado en la página. Probablemente no sé cómo avanzará eso, pero bueno, ya nosotros nos tocó un lunes, que nosotros sí hicimos pago, ustedes se dieron cuenta que nosotros un lunes no vinimos porque nosotros estamos sinceramente en apoyo a la universidad. Por ahora la medida de fuerza es esa, que también es absolutamente constitucional, lo vamos a ver en la parte de derecho colectivo, cuando veamos
la ley 23.551, o sea, todo tiene un marco legal y constitucional, porque nosotros justamente somos abogados, y para nosotros todo tiene que estar dentro de la ley. ¿De acuerdo? Bien. Yo sé que, bueno, y ahí tenemos el ruido, por eso la clase de hoy va a ser como una suerte de repaso. El contador tiene un ejercicio sobre esta unidad. Vamos a hacer una suerte de repaso con los que vinieron, tema nuevo para los que no vinieron, pero bueno, tema nuevo no es, porque nosotros ya venimos viendo la ley de contrato de trabajo, y se van a dar cuenta cómo todo esto que nosotros le venimos diciendo, ustedes cuando estudien la unidad 1 tienen que estudiarla. Cuando vean la 2 la tienen que refrescar a la 1 y así sucesivamente, porque está todo articulado en el problema. No son compartimientos de tanto que yo estudio la unidad 1, me lo olvido y avanzo con la 2. Está todo muy relacionado. Y entonces, ¿qué pasa si Moisés? Ustedes me ayudan, los que vinieron a clase, con la suspensión de ciertos aspectos del contrato de trabajo. Vamos a ver, a modo, ¿qué no pasa? No quiere pasar. Ah, muy bien. Bueno, también está el paro, ¿no? ¿Saliría? Salía. Fuera de esta no salía. 62. Si lo volvemos a poner, está raro. Es que no se puede. Ah, controlar, suprimir y lo cerramos al. Ah, encima no me lo mandé ni por medio. No está reaccionando nada. Bueno, yo no acompaño. Nosotros cuando vemos la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, ¿a qué nos referimos con suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que no va a dejar de estar presente en el caso de la suspensión? Ustedes han visto eso bien, ¿verdad? A ver, el contrato contigo. El contrato sigue vigente. Claro, muy bien. Se suspende la prestación de tarea y el pago de compensación. Así es, muy bien. Del contrato de trabajo, lo único que se suspende es la prestación de tarea y el pago de la remuneración. En algunos casos, el pago de la remuneración, salvo en el caso de los accidentes y enfermedades bajas, que sí son licencias bajas. ¿Y por qué nosotros tenemos que en el marco del contrato de trabajo hablamos de que solamente se suspende? ¿Qué es lo que permanece? Si se suspende la prestación de tareas y en algunos casos el pago de la remuneración, ¿qué es lo que sí permanece que tiene que ver con la unidad de derechos y obligaciones de las partes? Buena fe. ¿Ah? La buena fe. Bueno, la buena fe, sí. ¿Y qué era la buena fe? Ser un buen empleador y un buen trabajador. Comportarse el empleador como un buen empleador y el trabajador como un buen empleador, como un trabajador y el empleador como tal. ¿Y qué significa para el empleador comportarse como un buen empleador, ejemplo, y para el trabajador comportarse como un buen trabajador? Y carpeta clase 2025. Cecilia Rodríguez se llama. Sí. Ah, sí. Ahí veo. Ese. Un ejemplo de qué es ser un buen empleador y un ejemplo de qué es ser un buen trabajador. ¿Cumplir con qué? Con el pago de la remuneración. Muy bien, sí. Pero en este caso decíamos que la suspendemos. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo de buen trabajador tiene? Que no rescinda el contrato de trabajo. Que No. se mantenga. ¿No? Claro, pero justamente en la suspensión lo que se mantiene es el contrato de trabajo. ¿Qué sería un comportarse como un buen trabajador para la ley de contrato de trabajo en el artículo 63, principio de buena fe? Que después yo le voy a decir qué es lo que se mantiene, pero bueno, esto es repaso de la unidad donde vimos contrato de trabajo. Sí,
tomo cualquier abuso. ¿Qué es para ustedes comportarse como un buen trabajador? Claro. ¿Cuáles obligaciones? Ahí está ese punto. Prestar el servicio, ¿cómo lo tenemos que prestar al servicio? Si lo hacemos a desgano, ¿es comportarse como un buen trabajador? No. Con diligencia, con eficiencia, llegando a horario, cumpliendo las tareas, prestándole auxilio al empleador si lo necesita. Bien, bueno. Ahora ustedes que tienen ahí en la diapositiva el marco normativo de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. De los artículos 208 a 213, accidentes y enfermedades inculpables. En el capítulo 2, el artículo 214, servicio militar y convocatorias especiales. Esto se lo subo a Laura, ¿no? Y esto es una suerte de repaso, pero el otro lo voy a subir. En el capítulo 3 tienen el desempeño de cargos electivos. En el capítulo 4 del desempeño de cargos electivos o los representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores, con personería gremial o en organismos o comisiones que necesiten representación sindical. Y en el capítulo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, las suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Y ahí tienen un concepto: la cesación temporal de algunos efectos del contrato de trabajo, los que vuelven a tener plena eficacia una vez desaparecidas las circunstancias que las motivaron. Sí, haciendo calor. Eso lo dice el doctor Rodríguez Mancini. Mientras que para Justo López, la suspensión del contrato de trabajo opera como una causa justa de justificación del no cumplimiento de algunas obligaciones emergentes del contrato de trabajo, que ustedes ya me la individualizaron, me la explicaron, me dijeron: prestación de tareas por parte del empleador, el pago de la remuneración. Y también Ackerman dice que la suspensión del contrato de trabajo supone la suspensión de ciertos efectos, de ciertos deberes de prestación de las partes. No extinguimos el contrato de trabajo, suspendemos ciertos efectos del contrato de trabajo que, según sea la causal que ustedes, del listado que han visto en la diapositiva anterior, vamos a saber cuáles son los efectos que se suspenden. Y ahí tienen una especie de repaso de lo que vimos hasta acá. El contrato de trabajo es un contrato consensual. ¿Por qué decimos que el contrato de trabajo es consensual? Se perfecciona con el consentimiento de las partes. Y si nosotros estaríamos dentro de la doctrina del contrato de derecho civil, por oposición al contrato consensual, ¿qué contrato tenemos? Derecho privado. ¿Primero o segundo? Teoría general del contrato. Tenemos: los contratos pueden ser consensuales o espíritu crítico. ¿Ves? Eso es lo que necesitamos desarrollar. Por oposición al consensual, cuando se perfecciona con entrega de la cosa, ¿cómo se llama ese contrato? Bilateral. No, bilateral es otra cosa. O yo entrego, o yo presto el consentimiento y entonces el contrato es consensual, o yo entrego la llave, la entrega de la cosa. Y el contrato es... ¿Ah? ¿Cómo el contrato es lo de que se perfecciona con la entrega de la cosa? Transportado, derecho privado, ya han entendido, ¿no? Contrato real. ¿Por qué decimos que es un contrato personal, el contrato de trabajo? Pero ¿por qué? ¿Quién presta el servicio del trabajador? ¿Cómo lo define la ley de contrato de trabajo al trabajador? Persona humana, ahí está, y ahí sí se fueron al código. Y nosotros, la ley de contrato de trabajo, no lo hemos modificado para nosotros persona física, pero han hecho exactamente la relación que tienen que hacer. El Código Civil ya no define persona
persona de existencia física, sino dice persona humana. Y entonces, ¿cómo es el objeto de la prestación del contrato de trabajo? El contrato de trabajo tiene elementos esenciales: sujeto, objeto, forma y predicto. ¿Y el objeto cuál es? Una prestación, como dice la ley de contrato de trabajo, personal e infungible. Bien, claro, es que sabe bien. Y muy bien, claro, así dice, exacto. El objeto del contrato de trabajo es una prestación personal e infungible. ¿Y por qué dice la ley que es infungible? Como sinónimo de qué? Claro, muy bien, clasificación de las cosas. En el derecho la cosa puede ser fungible o no fungible. El trabajador, las artes son, ¿no? Si las artes entra a trabajar a una empresa, al empleador no le va a dar lo mismo que venga a las artes a trabajar, si lo contrató a las artes, que venga el papá de las artes, la mamá de las artes, el hermano o la hermana de las artes. Por eso es infungible, insustituible, no se puede cambiar. Retrato sucesivo, ¿qué significa? Muy bien, tiene que ver con el principio de continuidad. Y después lo vamos a ver. ¿Por qué decimos que es oneroso? Porque el trabajador cobra una remuneración. El contrato de trabajo, la ley dice, no se presume proscrito. Y el artículo 4 nos habla de las actividades que implican el trabajo humano, el trabajo regulado por la ley de contrato de trabajo, actividad lícita, actividad dirigida, actividad remunerada. ¿Por qué decimos que conmutativo y de cambio, y alguien había dicho hace un rato bilateral? ¿Qué significa que es bilateral? Muy bien, nacen derechos y obligaciones para ambas partes y son ciertos y determinados desde el momento mismo que yo celebro el contrato de trabajo. Porque nuestro contrato de trabajo es de tiempo indeterminado. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Formal o no formal? Muy bien. Por lo tanto, si yo no tengo obligación de hacerlo por escrito, porque por eso es no formal, ¿cuál es el contrato de trabajo formal? Muy bien, Sofía. Y acá tengo 3 alumnos más que contestan. El resto, el de plazo fijo es formal porque tiene que ser celebrado por escrito. Ahora, si yo no puse en mi contrato de trabajo cuáles son los derechos y obligaciones a los que yo estoy como trabajador obligado y cuáles son mis derechos y el empleador como empleadora las obligaciones que tiene y los derechos, ¿cuál va a ser el marco normativo de ese contrato? ¿Cuáles son las normas que se le aplican? ¿De dónde yo voy a hacer? A ver, estas son mis obligaciones, pero estos son mis derechos. Estos son los derechos del empleador, estas son las obligaciones del empleador. De la ley de contrato de trabajo como norma general. Y si tuviese una norma específica, ¿dónde iríamos? Convenio colectivo o los estatutos especiales, que son normas especiales que desplazan a la norma general. Bien. Bueno, y ahí tienen, el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia, es de tracto sucesivo, por lo que en principio perdurará en el tiempo, contrato de trabajo de tiempo indeterminado, que está destinado a durar ¿cuánto tiempo? Bien. Y en este momento, ¿qué requisito tiene que cumplir el trabajador para jubilarse? ¿Cuántos años de aporte? Y servicio. ¿Y cuántos años de edad? Estamos bien con nosotros. ¿Y por qué esto es importante que ustedes refresquen esto? Porque todo ese marco lo está llevando después, ese es el caminito que nosotros tenemos que hacer para ver cómo, de qué manera, de qué circunstancias, bajo qué requisitos se puede suspender todo este marco teórico, donde no hemos tocado más que el principio de continuidad, pero están todos los principios vigentes. La suspensión de algunos efectos del contrato de trabajo es un intervalo en su ejecución, una interrupción transitoria de las obligaciones y derechos de las partes que obedece a causas específicas, se las mostré hace un rato en la ley de contrato de trabajo,
y cuya principal finalidad es mantener el vínculo contractual. Esa es la finalidad de este instituto de suspensión, mantener el contrato de trabajo. Y si el trabajador se enfermó, se accidentó y es inculpable, y tenemos el régimen específico. Si hay motivos de fuerza mayor o causas económicas y tenemos que sostener ese contrato de trabajo, suspendiendo. Pero la idea y la finalidad es siempre la continuidad del vínculo laboral, mantener ese contrato de trabajo. Pasemos. ¿Cuáles son los caracteres? Es justificada porque, bueno, en función de lo que ya vimos, el contrato de trabajo es un contrato de trato sucesivo y conmutativo, por lo que la suspensión de sus principales prestaciones, trabajo, por parte del empleador, la dación del trabajo y el pago de la remuneración, debe obedecer a un hecho o entidad suficiente que justifique ese intervalo. Debe subordinarse a una serie de condiciones establecidas, objetivas y previamente por el legislador, cuando habla de las causales de suspensión de la orden del contrato de trabajo, y que de ahí las toma el empleador para hacer efectiva, según el caso, la causal que corresponde. Es temporal, otra de sus características, la duración de la suspensión está determinada al principio por la ley. Y en los casos en que no lo esté, ¿en qué caso de los que vimos hace un rato que está establecida en la ley, qué suspensión está consagrada legalmente? Los que vinieron el viernes. ¿Hay alguna suspensión de las que ustedes vieron el viernes que no tiene consagración legislativa? Por eso es que ahí, en cuanto al carácter temporal, dice, primero tiene que regirse por el plazo que establece la ley, pero si no estuviera contemplado por la ley, tiene que ser un plazo razonable. ¿Cuál será la suspensión a la que le vamos a tener que aplicar ese plazo razonable? Que en realidad no está consagrada en la ley de contrato de trabajo, pero en los hechos existe, se la usa mucho, y necesitamos que tenga ese plazo razonable. Si nosotros tenemos que aplicar una sanción disciplinaria a un trabajador, ¿qué tenemos que hacer? Según la ley de contrato de trabajo, empecemos por la ley. Muy bien. Y si nosotros, antes de aplicar la sanción disciplinaria, tuviéramos que hacer una suerte de investigación para saber si efectivamente ese trabajador le tenemos que aplicar esa sanción disciplinaria que tiene que reunir esos tres requisitos, justo a causa, plazo fijo y máximo, notificación por escrito, ¿qué podríamos llegar a hacer? Que el derecho público lo han visto, porque tiene un nombre y un apellido del derecho público. Lo que tiene que ver con la estabilidad del trabajador. No, más que no, porque con la estabilidad vamos a ver la expulsión. ¿Qué tipo de suspensión? ¿No la vieron Pero el viernes? estamos viendo a suspensión. Si ustedes quisieran aplicar una suspensión disciplinaria, y antes, para estar seguros, en cuanto a la extensión, en cuanto a la autoría y en cuanto a la gravedad de esa sanción, pueden realizar una suspensión precautoria, lo cual va a implicar que la empresa haga una especie de sumario, que no va a ser un sumario administrativo, por tanto derecho laboral, derecho privado, pero puede hacer una instrucción de un sumario designando un personal sumariante que tome declaraciones testimoniales para establecer la autoría de un hecho, y recién después de esa instrucción sumarial va a poder aplicar una sanción disciplinaria. Por eso es lo de plazo razonable, porque como no tiene consagración legislativa, no se rige por el plazo fijo y máximo de 30 días del que habla el 218. Pero sí, el empleador en un plazo razonable tiene que hacer esa instrucción sumarial para poder aplicar la sanción disciplinaria. Y es un instituto de excepción. O sea,
justamente porque tiene que ver con nuestro principio de continuidad, es que la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo tiene que ser también de excepción. Cuando un hecho jurídico que afecte el normal desarrollo del contrato, por lo que es de aplicación restrictiva, de interpretación y de aplicación restrictiva. Vamos a apelar a la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo cuando no quede otra alternativa. Cuando la falta, o en relación a la falta, ustedes pueden entender cuáles son los límites al ejercicio de la potestad disciplinaria. Ya vimos los requisitos que me los acabamos de mencionar. Bueno, empezamos por justa causa, plazo fijo y máximo, La notificación por esto. y la notificación por esto. Está consagrado la ley del contrato de trabajo, lo dice el 218. Pero los límites, si nosotros nos vamos al 62 y al 63, ahí ya nos va dando una pista. ¿Cuáles son los límites que tiene que tener en cuenta el empleador para aplicar sanciones disciplinarias? Debe ser acorde. Bueno, eso que usted me señala como acorde tiene que ver. ¿Acorde entre qué término? ¿Qué tiene que ser acorde con qué? No puede ser temporal a la falta cometida. Bueno, sí, ahí está. Uno de los límites es la contemporaneidad. Eso que su compañera Colmenares me define como acorde. Seamos más precisas. La concordancia, eso de lo acorde, tendría que ser entre qué y qué. Claro, exactamente, y eso se llama, no acorde, sino proporcionalidad. El límite es la proporcionalidad. La sanción tiene que ser proporcional a la falta. ¿Y qué otro límite tenemos con relación a la aplicación del ejercicio de la facultad disciplinaria? Cuando vieron, esto es una suerte de repaso de la unidad de la facultad del empleador, facultad de organización, de dirección, de imponer sanciones disciplinarias, el ejercicio del invariante, todo eso ya lo vimos en ese momento. ¿Qué otro límite jurisprudencial tenemos respecto de la sanción con relación al fallo? Con respecto al plazo, tiene que ser de 30 días. Claro, pero esos son requisitos. Esos son requisitos que están en el 218. Justa causa, plazo fijo, notificación por escrito. Nosotros estamos armando el esquema de los límites, que no tienen, salvo de la proporcionalidad, porque dice la ley, la sanción deberá ser proporcional a las faltas, si se nos dice con nombre y apellido. El de la contemporaneidad no lo trae consagrado en el texto, y este otro tampoco. Que a nosotros, como los abogados que nos gusta utilizar términos latinos para complicar en la vida a los contadores, que decimos que no puede haber qué. Non bis in idem. ¿Y qué es non bis in idem? Y parece que nunca la habían escuchado. ¿Nunca la han escuchado? No. Bien. No ¿Qué funciona por la misma causa. No se puede aplicar más de una sanción por la misma falta. Eso nosotros lo tomamos del derecho penal, así como en el derecho penal no se puede castigar, no se pueden aplicar más de una figura penal por delito. Acá nosotros tenemos que no se puede aplicar más de una sanción por la misma falta. ¿Ves que esto es repaso de la ley de contrato de trabajo? Bien, vamos a ver. La clasificación. En cuanto a la clasificación, esto es
son todas construcciones doctrinarias, ¿no? O sea, no lo van a encontrar, la ley no les dice, las suspensiones de los efectos del contrato de trabajo se clasifican pero uno sí puede asumir clasificaciones, tanto cuando clasificamos la modalidad del contrato de trabajo, cuando clasifiquemos las causales de extinción. En función del origen de las causales, se pueden clasificar en suspensiones por razones propias de la empresa. Y ahí que vamos a encontrar suspensión disciplinaria del artículo 66 y 220, por denuncia penal efectuada por el empleador, el 224 párrafo primero, la suspensión precautoria, que yo les decía que no tiene un artículo en la ley de contrato de trabajo que la legisle, pero nosotros ya sabemos que existe. La suspensión cautelar del dirigente sindical, que es la que nos remite a la ley 23.551 de asociaciones sindicales, por dificultades económicas de la empresa, está consagrada en los artículos 98 a 105 de la Ley Nacional de Empleo 24013, por muerte o incapacidad patronal que implica la suspensión temporal de tareas. Lockout. ¿Ustedes saben lo que es lockout? ¿Han escuchado alguna vez? Hay pocos ejemplos de lockout, y ustedes son muy chicos. Pero el lockout es la medida de fuerza que no la hace el trabajador, sino la hace el empresario. Y por quiebra del artículo 196 de la 24.552 a la ley de empleo. Pasemos, por favor. Después tenemos que las suspensiones también pueden ser por causas o razones propias del trabajador. En la diapositiva anterior era por razones de la empresa. Ahora, si le ponemos el foco al trabajador, también tenemos esta suspensión. La licencia deportiva, la licencia por cargos delictivos, licencia por cargos gremiales, la huelga, licencia por maternidad y nacimiento, licencia por estudio, estado de excedencia, vacaciones anuales. Todos son tipos de suspensiones, algunas de estas ustedes ya las han visto, la licencia por estudio, la licencia por las vacaciones anuales, el estado de excedencia lo vamos a ver cuando veamos la licencia por maternidad y nacimiento de trabajo de mujeres y menores. Y después tenemos suspensión por causas ajenas a la voluntad de las partes. Y acá sí tenemos las enfermedades y accidentes inculpables o derivados del trabajo, son dos sistemas diferentes. En un caso tenemos el 208, 209, 210, 211, 212, 213, y en el otro caso nos tenemos que ir a la ley de riesgo de trabajo, porque estamos hablando de accidentes o enfermedades que tienen que ver con el hecho o la ocasión del trabajo, o el accidente itinere, que es el que se produce en el trayecto. También tenemos por convocatorias especiales, que esto está modificado, claro. Se aleja de convocatoria especial porque antes ustedes se acuerdan que el servicio militar era obligatorio, entonces también estaba la licencia para aquel trabajador que fuese convocado para el servicio militar, derogado el servicio militar, quedó la licencia por si en alguna oportunidad, según las circunstancias, el gobierno pueda convocarlos a ustedes a prestar servicio para la paz. Por fuerza mayor, en el artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, detención del trabajador por denuncia de terceros. Hace un rato, cuando vimos el 224, el primer párrafo es por denuncia del propio empleador, pero si la denuncia es de un tercero, se aplica el segundo párrafo del 224 o actúa la autoridad de oficio. Y por fallecimiento familiar, que ya sabemos que también le corresponde las licencias. Sí. Y también se podrían llegar a otra clasificación de la que yo les comparto, que es, según esté contemplada en la ley, la suspensión va a ser legal, como las ocasiones por
o licencia por enfermedad, puede haber suspensiones convencionales reguladas por el convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, cuando establecen licencias especiales por mudanza, donación de sangre, o licencias sin goce de haberes, suspensiones consuetudinarias, que bueno, volvemos sobre la suspensión precautoria, que es una creación consuetudinaria, no está legislada, pero está ratificada por la doctrina y también por la jurisprudencia. Bien. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Ahí está. Justa causa, plazo fijo, notificación por. Antes de que veamos esto de la situación de despido, me parece que sí tendríamos que analizar una de las que me parece que tiene que ver con el ejercicio de hoy, ¿no, Guille? El de agente de enfermedad inculpable. Sí. Bueno, vamos al 208. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Porque yo me estoy deshidratando acá, me necesito tomar agua. Entonces lo lee. No se leen. La próxima vamos a tener que visitar casa, el patio, ¿no? No, estaría bueno, con aire acondicionado. 208, profe. Sí, por favor. Plazo de remuneración. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación de servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses. Si su antigüedad de servicio fuera menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a recibir su remuneración se extenderá a 6 y 12 meses respectivamente, según si su antigüedad es inferior o superior a 5 años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los 2 años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio percibido en el último semestre de prestación de servicio, no pudiendo, en ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente. La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuesta por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquella se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes. Muchas gracias. ¿Qué nos dice el 208? ¿De qué nos habla la ley en este título? ¿De qué tipo de accidentes, de qué tipo de enfermedades nos habla la ley? Cuando dice inculpable. Bien, primero, se tiene que tener razón con el trabajo, no son producto del trabajo, no han sufrido el accidente el trabajador como consecuencia de la prestación del trabajo, porque si estaríamos desde ese esquema tenemos que ir necesariamente a la 24.557, que la vamos a estudiar más adelante, y vamos a ver cuáles son las contingencias cubiertas, cuáles son las contingencias excluidas y los accidentes de trabajo. Ahora estamos dentro del esquema de la ley de contrato de trabajo que nos habla de los accidentes y enfermedades inculpables. Y cuando dice inculpable, ¿qué nos querrá decir la ley? ¿Qué podría ser un accidente inculpable? Una enfermedad inculpable dentro de este contexto. Un ejemplo. ¿Ustedes son de jugar al fútbol los sábados? Ah, muy bien. ¿Usted, señor, que trabaja en la clínica Fátima, usted va a jugar al fútbol los sábados? Sí. ¿Y alguna vez sufrió ahí jugando al fútbol en la cancha alguien que lo haya
empujado, golpeado, no sé qué palabra utilizar. porque Le hizo un algunas cariño veces- deportivo. Ya, juegan fuerte y entonces usted el lunes Está fuerte. no pudo ir a trabajar y presentó certificado médico. ¿Le pasó alguna vez? Sí, Ah, muy bien. Entonces ya tenemos un ejemplo. ¿Qué le había pasado en esas circunstancias? es 15 de tobillo. Un esguince. ¿Qué lo pusieron mal en la cancha? No, me lesioné yo solo. Bueno, pero suele suceder. Yo tengo un compañero de trabajo que se le cortó el talón de aquí. No me digan, 3 meses tenía que trabajar, pero se le cortó solo. También nadie estaba, él juega al fútbol, nadie lo empujó, nadie, no, solo se cortó el talón. Bien, y en ese caso estamos frente a un accidente inculpable. ¿Y quién más teníamos? ¿Qué otro trabajador teníamos además del compañero que trabaja en Fátima? ¿Alguien más? Bueno, qué macana, sigamos con su compañero de Fátima entonces. ¿Y alguna vez se resfrió, se gripó? Sí. Sí. ¿Y en Pero ese igual caso qué hizo? Iba a lo mismo. ¿A usted iba a trabajar igual aún cuando hubiese Sí. gripado? ¿Y por qué? Voy a pasar par. Sí, quería poner presentismo. ¿Qué pasó? Nada, tampoco era jugado para. Ah, no era tan grave. Sí. Ah, bien. Bueno, en el caso de que ustedes tuviesen una gripe con mucha temperatura que le impida ir a trabajar, bueno, para eso también está previsto el régimen del 208 en adelante, que son los accidentes y enfermedades inculpables. ¿Qué otra cosa nos dice la norma? ¿Qué también tenemos que tener en cuenta respecto de los accidentes y enfermedades inculpables? La antigüedad. La antigüedad y qué más. Y las cargas de familia, ¿a los efectos de qué? De que le otorguen qué al trabajador. La licencia paga, porque lo dice la ley. Este instituto de la suspensión de cierto efecto del contrato de trabajo, cuando nos referimos a los accidentes y enfermedades, sí lleva un pago de una remuneración, aunque es un instituto de derecho a la seguridad social, pero el empleador termina pagando la remuneración. Y entonces, ¿cuánto tiempo le damos la licencia paga al trabajador? ¿Qué diferenciamos ahí? Según la antigüedad. ¿Hasta una antigüedad de cuánto? 5 años. ¿Cuántos meses? Depende de si es menor de 5 años. ¿Y más de 3 meses? ¿Más de 5 años? 6. Muy bien. ¿Y si tiene carga de familia? 6. Si es menor de 5 años, y 1 año también puede ser así. Muy bien. Se duplica cuando tiene carga de familia. ¿Y qué son las cargas de familia? Bien. 2 hijos, sí. Salvo el sistema jubilatorio no se paga. Bien. ¿Y qué más dice la ley en el caso de la recidiva por enfermedades crónicas? Se van a considerar enfermedad después de los 2 años. Tiene que pasar 2 años para que recién se considere enfermedad inculpable y se cubra con el régimen de la licencia paga. Bien. Y el tema de la remuneración se lo dejo al contado para cuando vean el ejercicio, porque ahí les da pauta de cómo ustedes tienen que calcular la remuneración en el caso de la licencia paga. Y la última parte, ¿qué decía el 208 cuando el trabajador, si el trabajador tuviera que ser sancionado disciplinariamente? ¿Qué dice ahí al respecto la ley? Y entonces, ¿cómo tenemos que entender, cómo interpretamos ese? El empleador puede aplicar sanción disciplinaria a un trabajador que estuviera gozando de la licencia paga por enfermedad o accidente. No, que sí lo va a poder aplicar cuando se sea el caso de licencia paga. Bien. 209. ¿Qué dice 209? Otra persona. ¿Sánchez está? Sánchez Lili, ¿cómo se llamaba su compañera que había pasado al centro? No vino. Bueno, Colmenares, a ver. 209. El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente en el lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración de su carácter y gravedad,
resulte luego inequívocamente acreditado. Bien. Nosotros decíamos que tenemos que el contrato de trabajo es un contrato de naturaleza bilateral y sinalagmático, nace en derechos y obligaciones para ambas partes del inicio de la relación laboral. Y ahí tienen un ejemplo de una obligación. ¿Qué tiene que hacer el trabajador que está justamente ha sufrido un accidente o una enfermedad inculpable? Dar aviso al empleado. Claro, exactamente. Para que esto opere, el trabajador tiene que comunicar al empleador. El empleador no tiene la bola de cristal, no adivina, no sabe si faltó porque tuvo un accidente o una enfermedad culpable o porque no quería trabajar, que no podía hacer, ¿cierto? Pero bueno. ¿Y cuándo tiene que dar el aviso? ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo? Durante la primera jornada. En la primera jornada en la que él se tenía que presentar a trabajar. Su compañero que trabaja en Fátima, cuando no fue a trabajar porque estaba esguinzado, se esguinzó sábado o domingo. Domingo a la noche. Domingo a las noches, que hace fútbol nocturno. Sí. Y entonces, ¿cuándo dio el aviso? Y ahí no va, digamos. El lunes a la primera hora, porque creo que fue El domingo. ¿El domingo a la noche? Sí. ¿A quién le avisó? A mi jefe. ¿Sí? ¿Aquí trabajando la pronto con usted? No. ¿Y su jefe que por WhatsApp le avisó? Sí. Ay, a mí me llegan a mandar unos mensajes el domingo a la noche muy muerta, no sé si le regresa el parte. Bueno, pero todavía su compañero, que el jefe, les dijo en algún momento, si cualquier novedad me la hacen saber. Y ahí él le buscaría el reemplazo porque seguramente si su tarea era muy importante necesitaba cubrir su puesto para el evento que no estuviera presente. Es la primera jornada en la que se debía presentar el trabajador, salvo que, dice la ley, que no lo puede hacer, pero que cuando lo hace y el hecho fuera como Gravedad. cierta gravedad, él le va a tomar el parte y le va a justificar, le va a otorgar la licencia. 2.9, 2.10. ¿Qué dice el 2.10? Bien, usted. El trabajador está obligado a someter al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. Así es. Cuando usted pidió la licencia por el esguince, bueno, que es más fácil para la clínica Fátima, ¿les mandaron control a domicilio? ¿No? ¿No? Pero usted tuvo que concurrir al traumatólogo de la guardia. ¿A dónde se hizo dar el certificado médico? En el Carmen, digamos. Ah, en el Sí, Carmen. sí. Y ese certificado médico, usted que le sacó una foto y le mandó por WhatsApp a su jefe. No. ¿No? ¿Tampoco? Y en el Carmen, entonces, claro, ¿cómo hace para justificar? ¿Cómo hizo para justificar que estaba con esguince? Les comuniqué nada más y bueno, después cuando volví al trabajo ya falté un día nada más. Solamente un día. Sí. ¿Tan rápido se pasa la licencia por el esguince? ¿No le dieron más de un día? Bueno, supongamos que ustedes comunican que bueno, yo les cuento si mi realidad fue diferente. Yo me fracturé el radio en el 2008. Mi único trabajo en relación de dependencia era la facultad. Yo comuniqué, primero tuve que ir al traumatólogo, obvio, porque además tuvieron que empezar. Me dieron el certificado médico, yo comuniqué a la universidad no me hizo ir al servicio de medicina laboral, porque algunas empresas tienen un servicio de medicina laboral contratado que hace el control de ausentismo, sino que me mandó medicina laboral un médico a mi domicilio para que contacte que yo estaba enyesada, que tenía 30 días de licencia paga por, en este caso, accidente. Pero así funciona la ley. Ustedes tienen que presentar el certificado médico y ahí el empleador puede, está facultado para hacer el control, para constatar que efectivamente ustedes estén padeciendo de alguna enfermedad o accidente inculpable, y en ese caso le va a funcionar la justificación. 2.9, ese es el 2.10, 2.11. Sí, cualquiera de fondo. Así no nos aburrimos, escuchamos diferentes voces. Que tenga la ley abierta ahora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El señor de los anteojos que tiene la camisa rosada. Ah, usted. ¿Qué apellido? Bien. Conservación del empleo. Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservarse durante el plazo de un año contado del vencimiento de aquel. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá por tanto alguna de las partes decide y notifique a la otra su voluntad de rescindir la extinción del contrato de trabajo en tal forma que exijan las partes de responsabilidad indemnizatoria. ¿Qué nos dice el 211 entonces? ¿Qué instituto entra a jugar a partir del 211? ¿Cómo se llama esto? Que lo van a haber estudiado ustedes también en los libros. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué obligación tiene el empleador respecto de ese contrato de trabajo? Conservar. Se llama conservación del puesto de trabajo. ¿Y por cuánto tiempo está obligado el empleador a conservar el puesto de trabajo una vez que vence la licencia PAD? Por un año. ¿Qué pasa cuando se cumple ese plazo de un año del instituto este que se llama conservación del puesto de trabajo? ¿Qué pueden hacer las partes con ese contrato? Extinguirlo. Extinguirlo es la palabra. ¿Sin qué? ¿Con obligación de indemnizar? Sin obligación de indemnizar. Sin obligación de indemnizar. Así es. Y entonces, ¿qué es razonable? Que se digo razonablemente, porque si ustedes son empleadores, el trabajador le dieron la licencia PAD, transcurrió el plazo de un año, se cumplió el plazo de reserva de puesto de empleo, ¿quién haría la extinción de ese contrato de trabajo? Sin obligación de indemnizar. ¿El empleador? El empleador lo va a extinguir. Porque a él no le conviene tener un trabajador que está con reserva de puesto de empleo, que seguramente en ese plazo, según el accidente o enfermedad, la gravedad del accidente o enfermedad, tuviera que seguir el tratamiento y estar medicado y lo que corresponda, lo va a extinguir. Entonces, para evitar que eso suceda, para evitar que se cumpla el plazo de reserva de puesto de empleo y se extinga el contrato de trabajo para ese trabajador que es su única fuente de ingreso, vamos a ver qué pasa con el 212. ¿Qué es el 212? Sí, cualquiera del fondo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted, señorita, que está detrás del señor de remera azul, ¿tiene la ley ahí? La incorporación. El 212. La incorporación. Sí, léalo, por favor. Entiendo el plazo de conservación. Ah, bueno, no empieza. Ah, que sí. No, remera sí tiene razón. Son dos de remera. Yo pensaba en usted, pero está bien. Su compañera está diciendo. Hay dos de remera azul. Yo dije que fuera daltónica. Yo me fui a poco. Bien, sí. No, está bien. Con la que ustedes quieran ahora ya cualquiera de las dos, la que quiera la mitad una y la mitad la otra. No lo peleamos, sino la otra sigue con el otro artículo. Ah, ¿qué pasa? Menos mal que no me valía. Sí. Desperdicié mi agua, ¿no? Vigente plazo de conservación del empleo si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Ahí está, hagamos una pausa. ¿Cómo comienza el 212? Y ahí está la llave de todo el sistema que después les va desgranando el artículo. ¿Cómo comienza el 212? Eso no se lo olviden nunca. ¿Qué dice? Vigente el plazo de conservación. Vigente el contrato de trabajo, vigente el plazo de conservación. Tiene que estar vigente el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en el artículo anterior que nos decía, si se ha cumplido el plazo de conservación del puesto de trabajo, es decir, los 12 meses, se extingue el contrato. Entonces, si el trabajador ha dejado que pase esos 12 meses, ha consentido que se extinga. Por eso es que el 212 dice, tiene que estar vigente el contrato de trabajo para que opere las opciones del 212. Y entonces vamos a la primera, como consecuencia del accidente o enfermedad inculpable, ¿qué
¿qué tiene el trabajador? Una disminución en su capacidad laborativa. Y ahí vamos a entrar a jugar qué tipo de disminución y las tareas o el puesto de trabajo que tiene el empleador en función de esa disminución de la capacidad laborativa. Bien, ahora sí. Sí, ¿cómo era la primera hipótesis? Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. Bien, trabajador con disminución de capacidad laborativa. ¿Qué le dice al empleador este trabajador para que opere después la extinción y la indemnización del 247? Que no tiene las mismas condiciones de realizar el trabajo. ¿Y entonces usted qué le diría a las artes al empleador? Tiene que ver la capacidad si puede asignarle otra tarea o no. Claro, usted le va a tener que pedir trabajo acorde a su capacidad laborativa. No es el empleador que tiene que decidir. Ustedes dicen, mire empleador, según este certificado médico, tengo tal porcentaje de incapacidad, solicito que me otorguen tareas acorde a mi disminución de la capacidad laborativa. Por eso que la norma dice, si no tiene esas tareas acorde a la capacidad del trabajador que está disminuida, lo tiene que indemnizar. Y en ese caso, ¿cuánto le pagamos? La mitad. El 50% de 245. O sea, entre paréntesis la lectura es, se extingue el contrato de trabajo porque el empleador no tiene tareas acordes para esa capacidad disminuida y le pagamos el 247. Vamos a la otra hipótesis. Si estando en condiciones de hacerlo, no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245 de esta ley. Bien. ¿Cuál es la hipótesis que nos menciona después? ¿Tiene tarea? Sí. ¿Acordes? Sí. Pero no se las quiere otorgar. ¿Y entonces qué le paga? Indemnización. Y después la última parte del 212 que dice: este beneficio no es incompatible y se acumula con lo que los falta una parte. Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. Acá directamente el trabajador no se puede reincorporar, no tiene capacidad residual. Por eso es que la incapacidad, como es absoluta, se extingue el contrato de trabajo y le tiene que pagar el 245. Y después la última parte dice que todas estas indemnizaciones no son incompatibles con los beneficios que pudieran surgir de otras normas, porque ese trabajador que tiene una incapacidad absoluta puede tocar la puerta al ANSES, presentar la documentación respaldatoria y solicitar el beneficio de jubilación por invalidez, que a él lo que se refiere de las normas. ¿Está claro? Sí. ¿Ahí en el 243 indemnización sería solamente el 245 o también tiene que pagar el preaviso? Claro, es que sí, 245 el preaviso también está incluido. En ese caso. Bien. Bueno, ahora teníamos, antes que ustedes pasen al ejercicio. ¿Tomamos lista? Dale, sí, tomemos lista. Sí, Griten. Acosta Díaz. Presente. Alemán Nadia. Alvarado Gisela. Álvarez Martínez. Armey Uriel. Javi. Dijimos, antes de accidente de enfermedad inculpable, que otra suspensión vimos, que vimos los límites y los requisitos, las disciplinarias. ¿Qué otras causales de suspensión vieron ustedes el viernes? Seguimos el artículo 214 sobre la convocatoria. Convocatoria especial. Bien. ¿Qué otra más? Desempeño de cargo electivo. Bien. ¿Qué más? ¿Por servicio militar o convocatoria especial? Sí, ¿nada más? No. ¿Fuerza mayor? ¿Causa económica? Sí. Ah, bueno.
Y entonces, eso es normal, pero resulta que están los puntos suspensivos a la letra chica los contratos. Ah, bien. Y la precautoria. La precautoria es la que nosotros hace un rato hicimos la referencia. Y por fuerza mayor o causas económicas, ¿con qué dice la ley al respecto? Por causas económicas, ¿qué tiene que hacer el empleador? ¿A dónde nos remite la ley de contrato de trabajo? Para que se puedan suspender los contratos de los trabajadores por causas económicas. ¿Hay algún procedimiento previo que tenga que hacer el empleador para justificar justamente esa suspensión? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? No, está bien, pero tiene que tener, pero justamente él va a acreditar en ese procedimiento previo esto. Pero tiene que iniciar el procedimiento previo. No puede suspender por causa económica si no realiza el procedimiento previo. Notificación por escrito. Preventivo. Procedimiento preventivo De crisis de empresa. Nosotros eso sí lo vamos a tomar en el examen. Si le toca la unidad de supervisión de cierto defecto de contrato de trabajo, le vamos a decir, bueno, a ver, por causa económica, ¿qué es el procedimiento preventivo de crisis de empresa? ¿Y de dónde lo vamos a estudiar el procedimiento preventivo de crisis de empresa? No está en la ley de contrato de trabajo, es otro marco normativo. ¿Dónde lo buscamos? La ley nacional 24 de si no, acá vamos a seguir a tercera etapa. Bien. Ese era por fuerza mayor. ¿Cuál es el concepto de fuerza mayor? ¿Qué dice el Código Civil sobre la fuerza mayor? ¿Qué tipo de concepto nos va a repetir? Si no buscan un concepto, busquen un ejemplo. A ver, ¿qué les parece a ustedes de lo que venimos estudiando? Que ya lo hemos mencionado, esto de fuerza mayor, cuando viene jornada de trabajo, la obligación del trabajador de prestar auxilio al empleador. Siempre damos algún ejemplo que tiene que ver con la fuerza mayor. Jornada de trabajo. ¿Ah? Un terremoto, sí, una inundación, sí, un incendio, sí. Nosotros que tenemos viento norte en agosto, si se le dispara un viento norte al empleador y se quema un fusible y eso hace chinco y se lo quema la empresa, ¿en qué estamos? Podemos suspender los efectos del contrato de trabajo porque no es algo que él haya buscado que se queme la empresa. Caso fortuito, y el Código Civil lo equipara a la fuerza mayor. Es aquello que tampoco, aunque él hubiera podido prever, que no se puede prever, no lo va a poder evitar. Y eso también está dentro de esta unidad, el caso fortuito y la fuerza mayor. Lo que teníamos acá con la diapositiva, ¿qué pasemos? Los salarios de suspensión del artículo 223. Y me queda el 223 y ya se el 223 primero y después vemos la prestación no remunerativa de ¿eso para ver con vos, Guille? ¿El salario de suspensión? El 208 voy a ver. Ah, 208, bien. Otra posibilidad es que el trabajador reclame a su empleador los salarios caídos, porque ¿qué pasa con este tipo de suspensión si el empleador, a ver, que en realidad no lo cumplen? Pero si el empleador, supongamos que lo suspende a los trabajadores por causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo sin haber realizado el procedimiento preventivo de crisis de empresa. La ley dice que tiene que comenzar con qué trabajadores, con el que tenga menos antigüedad. Y dentro de los trabajadores que tienen la misma antigüedad, ¿con quién va a empezar? Claro. Con el que tenga menos carga de familia. Por eso es que si el trabajador no se cumplen esos requisitos, el trabajador podría llegar a ponerse en situación de despido, o si no cumple con el procedimiento preventivo de crisis de empresa, podría ponerse en situación de despido, que es lo que vamos a ver en la unidad de inscripción de contrato de trabajo. Entonces, por eso el 223 dice, a ver, lo leamos el 223 para que ustedes entiendan lo que dice ahí.
Hay un Rogelio, ¿quién es? ¿Usted? Ah, bien, lea por favor. Pues yo no me acuerdo el apellido, pero sí el nombre, porque mi secretario se llama Rogelio. El artículo 23, sí. Salarios de suspensión. Sí. Cuando el empleador no observare la prescripción de los artículos 2.18 y 2.21 sobre causas, plazos de notificación, en caso de sanciones disciplinarias, el trabajador tendrá derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que estuviera suspendido si hubiere impugnado la suspensión, hubiere o no ejercido el derecho que le está conferido por el artículo 222 de esta ley. Bien, porque ¿qué derecho tiene el trabajador cuando le aplican una sanción disciplinaria? El derecho de defensa. ¿En qué plazo lo tiene que hacer valer? Tiene 30 días para hacer valer su derecho de defensa. Por eso que la ley dice, si el trabajador para pedir los salarios de suspensión, cuando el empleador no hubiera cumplido con los requisitos del 218, haciendo valer su derecho de defensa, él le va a reclamar al empleador dos cosas: reclamar los salarios de suspensión e inclusive también puede imputar a eso una causal de injuria, y eso también lo puede poner en una situación de despido indirecto y obviamente provocar su propio despido del contrato de trabajo. Y el 223, que es el que le sigue, habla de otro supuesto. 223 bis habla de otro supuesto. ¿De quién lo lee al 223 bis? Ay, por Dios, no me acuerdo todos los nombres. Yo cuando tomo asistencia profesora, algo registro, pero no conozco. Se considerará prestación no remunerativa las consignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causas de falta o disminución del trabajo, no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes y con el virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Solo tributará las contribuciones establecidas en las leyes número 23.660 y 23.661. ¿Qué supuesto tenemos que tener acá entonces para que el trabajador cobre una prestación no remunerativa de 223 bis? ¿Cuáles serían las causales de suspensión de los efectos del contrato de trabajo? Falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada. Y ahí entonces él va, el empleador va a negociar con el gremio, así se logra, ¿no? El empleador negocia con el gremio el pago de esta prestación no remunerativa mientras dure la suspensión, a los efectos que ese trabajador no se vaya a su casa sin percibir nada, sino que va a percibir por lo menos una prestación no remunerativa. Y cuando decimos que es no remunerativa, ¿qué estamos diciendo? Exactamente. Salvo la que dice, la última parte, solo tributará las contribuciones establecidas a la 23.660, 23.661, que es la ley de obra social. Bien, hagamos el ejercicio. Y nos vamos porque estamos muertos. No nos vamos, no. Si querés sacar los 10, yo después se los virtual. A la aula virtual. Y el viernes vamos a tener que empezar con la inscripción. ¿Qué rompí? ¿Necesitas que te pase algo así la condición? No. El ejercicio Vos no me escuchaste. Ah, pero yo, ¿y venís a
Primero, un fallo bien fresquito. Ah, sí. Pero viajó a Brasil a ver un partido de fútbol durante una licencia médica y lo despidieron. Ya, se había tomado la licencia médica y aprovechó, le pasó cañazo, dijo, me voy a Se aplicar. tomó el palo. Lo interesante de todo esto son dos cosas. Primero, no todos los fallos son a favor del trabajador. No todos, aunque sí su gran mayoría. Y depende de la actitud del empleador y la prueba con la que cuente, tiene posibilidades en la justicia de tenerlo de razón. Este es un caso. Esto fue de marzo del 25. ¿Y qué Pero partido se fue a ver? en la final de la Sudamericana en Río de Janeiro. ¿Quién jugaba en el 17? Racing o Estudiantes Independiente. Les leo esta partecita, pero después si lo encuentran, leanlo entero porque les voy a contar por qué. Consideraron justificado el despido con causa del trabajador que durante una licencia médica con reposo laboral viajó a la ciudad de Río de Janeiro a presenciar la final de la Copa Sudamericana disputada el 13 de diciembre del 17. Señalaron que ante la concesión de la licencia médica, la obligación del trabajador no se limita solo a su deber de dar aviso, lo mismo haciendo, sino también la de comunicar el lugar en el que se encuentra. ¿Para qué? Para que el empleador haga uso de su derecho de verificar. ¿Vamos? En consecuencia, consideraron que dada la invocación de una enfermedad inculpable de dudoso sustento que impedía la realización de tareas con omisión de aviso del lugar en el cual se hallaba y la consecuente sustracción del trabajador de su obligación de someterse al control médico de la empleadora, el despido resultó ajustado a derecho. Pero el empleador se enteró que estaba en Brasil viendo el partido. Lo despidió con causa. Sí. Llega el certificado médico, obviamente diciendo que tenía algo. El empleador dijo, bueno, quiero yo revisar la situación médica, mandó el servicio médico y, oh casualidad, la persona no estaba en su domicilio. Entonces empezó a preguntar, ¿y este dónde andará? ¿Y para qué existen las redes sociales si no es por chusmear? Sí, tal cual. La cuestión es que estaba en la tribuna sin ningún tipo de enfermedad. La cuestión es que se circularon oficios a Migraciones y Migraciones dijo, pasó por el puente Uruguayana el día 12 de diciembre del 17 y volvió el día, creo que cerca del 16 o 17. Y el 18 se reintegra a trabajar como si no hubiese pasado nada. Con otro certificado médico del mismo profesional de dudosa condición médica. Todo ese combo, analizado en la justicia, dijeron al empleador, usted tenía razón. Lo pudo despedir con justa causa, porque los certificados médicos eran dudosos, él no estaba para que usted pueda ejercer el control, y aparte verificamos que no solo no estaba en su domicilio, sino que estaba felizmente en Río de Janeiro tomándose una tequila. Entonces, uno, no, me habla por mí, a mí sí me gusta, estoy leyendo normalmente jurisprudencia, porque esta es la parte de asesoramiento del cliente, no solo la liquidación. Entonces, si yo no tengo un control médico, si yo no sé cuáles son las condiciones que tienen que tener los certificados médicos, si yo no soy pícaro y tampoco entiendo cómo puedo descubrir una mentira, liquida lo que liquida cualquiera, en algún momento la guía. ¿Estamos? Pero en ese caso, léanlo si pueden completito y van a ver el detalle del paso a paso que ha hecho la justicia para engancharlo a este malviviente, encima es independiente. Por culpa de él, pasó lo que pasó ahora. ¿Estamos? Fíjense. Bueno, pero no y ahí hay un paréntesis aparte, ¿no? Digo, los médicos que se prestan. Sí, estaba. Porque ellos certifican algo, el certificado médico es una acta notarial, es como si hubiera intervenido un escribano dando fe de que existe una enfermedad. En ese caso particular habían dos certificados del mismo médico, médica, mujer, donde dijo primero una patología y después dijo otra distinta, con distinto diagnóstico. Ah, y ahí ya le debe haber disparado la alarma al empleador, claro. Entonces, ¿cómo ahí ya. enfermar de dos cosas diferentes en tan poco tiempo? Y aparte, si tienen un legal, pero vamos a buscar, probablemente hayan pedido una licencia sin goce de sueldo, unas vacaciones, algo que ya te diga,
yo no voy a ir, yo no voy a ir. Claro. Ajá, claro. Como le dijeron que no, Le dijeron que no, igual presentó un yo. certificado, inventó una enfermedad. Inventó Claro. una enfermedad. Bueno, vamos al ejercicio entonces. Vamos. ¿Por qué te reí? Contame. Vamos a ver. El ejercicio vamos a trabajar con la misma base con la que venimos haciendo. Habíamos liquidado julio, agosto y septiembre, si mal no recuerdo, con feriado no trabajado, con horas extras. ¿Estamos? El mismo ejercicio, lo que le vamos a agregar lo siguiente con datos. Horas extras trabajadas de abril a junio. Esto después, si quieren, lo hacen ustedes como ejercicio y lo practican. ¿Está? Y agregamos que para llegar a la remuneración neta le pusimos también 2% de cuota sindical que veníamos descontando en los ejercicios. Jubilación, obra social y 19.032, ¿estamos? PAM. ¿Está? Ahora lo que dice es, esas tres, pero a este también descontarle un 2 de cuota sindical. Ustedes tenían, o tendrían, ahí va a quedar, Y justo cae el domingo, el día de la estudiante, ¿no? no, el ejercicio es el siguiente. Está completado abril, mayo y junio, suponiendo que el básico fue el mismo. O sea, veníamos trabajando mismo básico y recién en agosto aumenta. Y habíamos visto en el ejercicio que septiembre también aumentaba. Hicimos la liquidación de antigüedad, hicimos la liquidación del presentismo, hicimos el periodo no trabajado. Esto ya les canto yo cuántos días tomé, de ejemplo, y las horas extra en función de la tablita. Cuando el 208 habla de remuneración, ¿de qué remuneración está hablando? Bruta. Dice rapidito, bruta. ¿Qué decía el 208? La remuneración tiene que ser, no podrá ser inferior a la que hubiese cobrado si estaba en la actividad. ¿Estamos? Eso es lo que dice. ¿Qué más dice respecto de los conceptos variables? De la parte que no hemos salteado. Promedio. Porque si bien ese trabajador no va a prestar servicio, la parte variable depende de la prestación. Primero, no podemos no pagársela y nos da la solución. Promedio. Entonces, teniendo ese esquema de abril a septiembre, no quiero que hagamos nada, quiero que la pensemos y después lo llevamos al ejercicio. El 16 de octubre se tenía que presentar a trabajar y no se presenta y lleva un certificado médico. ¿Me siguen? El empleador dice el certificado médico está ok. Empieza a correr ¿qué? Licencia paga del 208. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasaron los 15 días anteriores? ¿Trabajo? ¿Y trabajo normal? Sí, salvo que me dijeran lo contrario, los 15 días están trabajados. Entonces, ¿qué tengo? Octubre. 15 días trabajados y 16 días de licencia. Licencia paga. ¿Vamos? La pregunta es, ¿cómo liquido los 15 trabajados y cómo liquido las 16 de licencia? Lo veo mucho. ¿Qué hacemos? ¿Qué se le ocurre? Los trabajadores por proporción seguramente. ¿Cómo? Los trabajados es por una proporción con el básico seguramente, con los días trabajados. ¿Están de acuerdo? ¿Proporcionamos el básico a los días trabajados? Sí. ¿Cuántos días? Ahí serían 31 el divisor, el dividido por los 15 nos da la proporción del básico por esos 15 días. ¿Estamos? ¿Qué hacemos con la antigüedad? Se calcula sobre el básico. Hacemos lo mismo, pero indirecto, porque el básico ya está reducido a 15 días.
¿Qué dice la ley? La remuneración que le hubiese correspondido si seguía en actividad. ¿La antigüedad le correspondía? Sí. El presentismo también, porque supone que estaba yendo a trabajar. ¿Le va a corresponder feriado y horas extras? Sí, pero lo vamos a pensar distinto. ¿Cuál es la diferencia? Conceptos fijos y conceptos variables. Entonces la primera pregunta es, ¿el básico es fijo o es variable? Fijo. La antigüedad es fijo. El presentismo, lo escucharon el otro día, es variable. Pero si yo veo que el presentismo lo cobro los 6 meses, yo lo tomo como fijo a los efectos de este cálculo. ¿Estamos? Ahora, si tiene medio salteadito, el concepto sí es variable y va a entrar en el promedio. Entonces, hasta la mitad de ese cuadro básico, antigüedad y presentismo, estamos hablando de conceptos fijos. Cuando hablamos de feriados y horas extras, estamos en un concepto variable. El del feriado también está ahí en un grisecito. Puede ser fijo, puede ser variable. Yo lo tomo como variable. ¿Va? ¿Qué dice la ley? Tenés que hacer cálculos por separado. Como hacemos en vacaciones. Parte fija por un lado, parte variable por el otro. ¿Por qué? Porque la variable va por promedio. ¿Estamos hasta acá o no? Sí. Entonces, básico, antigüedad y presentismo, ¿qué va a ser? Proporcional a los 15 días trabajados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos el promedio del otro? Lo sumamos, lo dividimos en 6. ¿Qué sumamos? Lo variable. Todo, completito. ¿La ley distingue si es una cosa u otra? No, es fijo o es variable. La clasificación se la damos nosotros. Si decimos que es variable, sumamos todos los conceptos y dividimos en... ¿Por qué en 6? Porque la ley dice lo percibido en el semestre anterior, y si trabajo menos de 6 meses, el tiempo trabajado. Si trabajó 2, solamente lo voy a poder sumar y dividir en 2, que es el tiempo trabajado. ¿Está? Si tuviese más remuneraciones para atrás, marzo, febrero, enero, diciembre del año pasado, ¿le presto atención? No, los últimos. Los últimos 6. Los últimos 6 completos. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo hacemos el promedio? El promedio simple, sumo todo y divido en 6. ¿En 6? ¿Qué me da? ¿Qué me da ese número? Promedio mensual de remuneraciones variables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo 15 días trabajados, tengo un promedio mensual variable. ¿Qué me está faltando? Los 16 días del componente fijo de la licencia. ¿Cómo se calculan? Dividido 25 era el mismo cálculo que hicimos para la parte fija lo hacemos para la parte fija trabajada y la parte fija no trabajada. Se divide en 31, pero se multiplica por 16. ¿Se entendió esto? Lo veamos con el número resuelto y después les cuento un par de cosas como para que tengan en cuenta. Eso está. Después ustedes verifiquen. Acá en feriados tomé 3 para abril, 2 para mayo, 2 para junio, y esto que teníamos el dato, 1 en julio, 1 en agosto y ninguno en septiembre. Como es no trabajado, hacemos el cálculo dividido 25 la cantidad de días. Ahí verifiquen si no se me pasó alguno a cada uno. Este es dividido 30, 31, abril. Mayo 31, junio 30. Ahí. Esto queda a gusto y criterio de ustedes de cómo lo organizan. Yo lo puse de la siguiente forma. Lo voy a agrandar así llegan a verlo más claro. Dividí el análisis parte trabajada y no trabajada de lo fijo y el promedio de lo variable.
en 3. Lo que ustedes dijeron, el básico dividido 31 por 15 son los 15 días trabajados. ¿Estamos de acuerdo? Después calculamos sobre eso, la antigüedad. Y sobre eso, el presentismo. ¿Podríamos haber calculado directamente una proporción de lo que nos daba la remuneración completa del mes de octubre? Sí, me iba a dar exactamente lo mismo. ¿Está? Lo que hacemos acá es recalcular el concepto con el nuevo dato de básico. Pero bueno, sería lo mismo. Los otros 16 días, lo mismo. Dividido 31 por 16, cálculo antigüedad los 14 años por el 1% y el 0,83 de presentismo. Ahora, si yo sumo, tengo que llegar a que la parte fija tiene que ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque es lo que dice la ley. No puede cobrar menos. ¿Estamos ahí? Entonces, esa apertura en parte fija trabajada y parte fija de licencia nos tiene que dar un dato esencial. Si no lo tengo en el recibo y en la liquidación, como cuerno le calculo la extensión que dice el 208. ¿Se entiende? Si la licencia es por 120 días y no lo tengo expresado en el recibo, ¿cómo voy a calcular cuántos días le vengo pagando de licencia paga y no tiene que estar ya en reserva de puesto? ¿Se entiende esto o no? Es una cuestión expositiva. El trabajador en esos componentes va a cobrar exactamente lo mismo. Si yo hago acá octubre y el básico no cambió, es exactamente igual, aunque septiembre tenga 30 y octubre tenga 31. Pero necesito diferenciar en el recibo y que el trabajador preste conformidad de que dentro del mes hay 16 días de licencia paga por enfermedad. De hecho, en el recibo, como tenemos que ponerle un concepto, el concepto va a decir, no me gustó, licencia por enfermedad paga. ¿Estamos? Ahora, la parte variable, hicimos el cálculo más fácil. Y vamos a ver si lo podemos completar. Ya sumamos, no trabajado completo, horas extras al 50, horas extras al 100 y lo dividimos en 6. Entonces, la sumatoria de todos los conceptos, fíjense, está todo sumado. Y una vez que sume todo, saque un promedio simple, que es dividido 6. ¿Qué obtuvo? La parte variable de la remuneración promedio mensual. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo queda ese recibo? Sencillo. Básico, por el valor que calculamos, por los 15 días. Antigüedad, sobre los 15. Presentismo, sobre los 15. Y el resto, en un solo renglón que se llama licencia paga por enfermedad. ¿Estamos? Si sumamos todo esto, ¿a cuánto tenemos que llegar? 1.312.863 es la suma de esto. 1.312.860. ¿Hasta ahí estamos? Esa es la parte fija. Y la parte variable, creamos el concepto licencia por enfermedad, parte variable, y la sumamos. Ese trabajador en octubre, con 16 días de licencia, va a tener una remuneración bruta de 1.423, que si uno mira el histórico de remuneraciones, puede estar un poco más o un poco menos, pero nunca diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque estamos tomando promedio. ¿Sí? Es mayor que el junio, pero menor que la de septiembre. ¿Eso puede pasar? Sí, sí puede pasar. ¿Verdad? Por el hecho de calcular un promedio. Una vez que tenemos esto, todo es bruto y sobre todo hacemos descuento.
jubilación, PAMI, obra social y 2% adicional de cuota sindical. La remuneración de bolsillo para ese mes, para ese trabajador, 1.152.740,54. Y ahora vienen las preguntas difíciles de responder, que obviamente no lo vamos a ver en el ejercicio ni se las vamos a pedir, pero ¿dónde podemos encontrar acá la complicación? No usar un promedio simple, sino un promedio ponderado. ¿Qué significa esto? No, están estudiando la ciencia económica. Me imagino que ponderado tiene algún ruido. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ponderar el promedio acá? Tírense una tabla, porque esto no está escrito en ninguna parte. Excelente. No tomo el valor monetario, sino el promedio de horas. Por eso les di el dato en el ejercicio, donde les puse, miren, esas son las cantidades de horas extra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sacar un promedio simple de horas al 50 y al 100, pero calcular con ese promedio a valor de la remuneración actual. No promedio importes, promedio cantidades. Eso es una forma de ponderarla. ¿Se entiende? La otra forma, más complicada aún, es decir, che, no tengo una remuneración pareja. Tuve 3 meses iguales, pero a partir del 4º mes, todos los meses cambió. Entonces, asignarle un valor ponderado a los aumentos para que el promedio no me tire abajo el variable. Es otra forma de hacer la ponderación. Esto no está dicho en la ley en ninguna parte. La ley dice promedio de los últimos 6 meses. El tema es, en un periodo de altísima inflación, sin actualización de escalas, un promedio simple, ahí sí hace perder poder adquisitivo. Con lo cual ahí lo va a obligar a revisar el criterio. En este caso era como que quedaba medio diluido, entonces vale, promedio de los últimos 6. ¿Se entiende la mecánica? Este es un caso más o menos complejo. Otro tema, ya vamos terminando, no se me acaba de más. Computar la parte real trabajada. Uno dice, hay un promedio de horas extras. ¿Qué pasaba si yo les decía que hasta el 15 ese trabajador había hecho X cantidad de horas extras al 50 y X cantidad de horas extras al 100? ¿Qué hacemos? Las reales trabajadas se las liquida como reales trabajadas. Entonces, ¿qué voy a promediar? Por los otros 16 días, no los 31. ¿Se entiende eso o no? Creo que no fija, sigue siendo variable, pero las horas extras realmente trabajadas las calculamos sobre la remuneración real. Y cuando voy a buscar el promedio, no busco el promedio del mes entero, si hay 15 días que yo tengo horas extras, solamente busco el promedio de los 16 que están en licencia. ¿Se entiende? Ahí hacen un clic más. No, dice el compañero. Me da que hacen solo entonces. Lo que vimos hasta acá está más o menos. Estamos diciendo que estos son casos para pensar. No se lo vamos a tomar. La idea es que ustedes después tengan espíritu crítico con el lector. Yo tengo, permiso, voy a borrar todo esto. No vamos a hacer números, sí vamos a hacer una mecánica. Vamos a tomar esta opción B, porción de trabajo realizada. El básico, ¿qué tenía? 15 días. ¿Vamos? Antigüedad sobre los 15 días. El presentismo sobre 15 días, y esta es la parte fija del tiempo trabajado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es
parte fija del tiempo trabajado. Y yo les dije, entre el 1 y el 15, por poner algo, hizo 2 horas extras al 50, hizo 4 horas extras al 100. Pero hizo, esto es trabajo efectivo. ¿Cómo la calcularían? Estamos haciendo práctica. Esta parte lo tienen que resolver. Lo escucho. Copien, pero si no entienden, no lo van a entender después. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se calculaba la hora extra? ¿La hora? ¿Cómo se calculaba el valor hora? ¿Ah? La parte fija de tiempo trabajado. Si le meten 200 están dividiendo por el mes entero y ha trabajado la mitad. Entonces pongamos 100, también que no son los 15 exactos, 15 y 15, pero usamos el promedio de 100, si no deberíamos ver efectivamente lo que dijo el compañero, la cantidad de horas reales trabajadas en esos 15 días. ¿Eso qué me da? El valor de la hora por la cantidad de horas, por si es 0, 5. Yo les mostré en los exámenes cuando empiezan a pedir cálculo de electro. ¿Cómo hacemos? Por la cantidad de horas. ¿Qué obtengo ahí? La parte variable de la remuneración por el tiempo efectivamente trabajado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sumar acá? La parte variable del tiempo trabajado, que es la suma de aquello. La sumatoria de 1 y 2. Vamos ahí. Estamos quedando hora extra. Ya hemos visto esto. Y ahora estamos calculando el promedio de los 16. Ahí está la diferencia. Esta parte está fácil. Ya está hecha en el ejercicio. ¿Qué cambiaría en lo variable? Que en el variable yo calculé un mes. Hicimos dividido 6, ¿correcto? ¿Cómo calculo para 16 días? Parte fija de la licencia. Parte fija, parte variable, perdón, de la licencia. ¿Cómo calculo eso? Sacamos el promedio como hicimos, porque promediamos lo que conocemos, lo que no lo que no conocemos. Esto no entra. Yo tengo que tomar los meses completos anteriores, pues ahora septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril. El promedio me va a dar 110, 273,06. ¿Y así o no? Si lo dividen en 6. Eso hemos hecho. ¿Qué más tengo que hacer? A ese valor, que es la parte variable, en el promedio, que es 110, 273 con 0,6 dividido 31 por los 16 días que son los de la licencia. Ahí tiene resuelto. Y todo eso lleva aporte y contribuciones. ¿Vamos a llegar al mismo número que de esta forma? No. Están tomando horas reales y están tomando promedios de mitad de mes. No van a llegar a lo mismo. Probablemente, y el que tenga ganas lo hace, dé un mejor valor de remuneración tomando ese concepto. ¿Está? El otro tema dice la remuneración al momento, pero si vienen aumentos posteriores, no hagan los aumentos. ¿Por qué? Porque si hasta un año tiene de licencia, no le puedo seguir pagando lo de un año atrás. Tiene que ir con los mismos aumentos escalonados del convenio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué cambia?
Cambia el básico y por lo tanto, ¿qué nos cambia? Todo. El valor de antigüedad, el valor de presentismo, el valor de horas extras, ¿por la forma de cálculo cambia? No. ¿Estamos? Y el otro tema que se me había adelantado, los feriados. Si lo tomamos como un concepto fijo o un concepto variable. Eso sí es criterio profesional. El cálculo no da con demasiada diferencia, que sea fijo o sea variable, queda a criterio. Como esto lo tenemos más o menos claro, que los feriados no los trabaja en todo el año, listo, vamos como si fuese fijo probablemente. ¿Está? ¿Por qué se hace variable? Por la cantidad. Ese gris queda a criterio de ustedes. ¿Está? ¿Se entendió esto? Licencia paga por accidentes y enfermedades inculpables con remuneraciones mixtas, fijas y variables. Ese es el título. ¿Está? Si son solo conceptos fijos, papel. Si son solo conceptos variables, solo el promedio. ¿Estamos? Solo cuando es mixta la remuneración, tengo que hacer la factura. ¿Estamos de acuerdo? El compañero tenía unas preguntas. El que quiera quedarse a escuchar las preguntas, y si no, están liberados. ¿Cómo es? ¿Horario chino? Sí, estamos logrados. ¿No? Pregunten. ¿Paga la consulta o no? Depende. ¿De qué? De si me responde bien. Ah, si me responde bien. No, nosotros cobramos por la respuesta. Si es bueno o mala, es lo mismo. Te escucho, voy borrando. En caso de que salga de vacaciones, por ejemplo, un 28 de febrero de 2025, para calcular la antigüedad, ¿se calcula a diciembre de 2025 o a 2024? ¿No va a pagar o no? Depende a qué año corresponden las vacaciones. Si son las del 2024, el diciembre del 24. Si son del 25, el diciembre del 25. Okay. En caso de que trabaje, por ejemplo, un domingo, en ese caso ya trabajó las 48 horas en la semana y trabaja el domingo. En ese caso, para el franco compensatorio, ¿se le devuelve ese periodo o sí son 35 horas corridas? 35 horas continuas de descanso. En todos los casos, incluso en sábado, si trabaja después de las 1. Sí. Para mí, mi criterio es ese. ¿Qué más? ¿Están entendiendo lo que preguntan? ¿Están de acuerdo? Sí. Para el cálculo de la hora normal en las horas extras, sí, se toma el plus para el cálculo del feriado. Para el cálculo de la hora extra de ese valorcito, ¿se toma el plus del feriado? Sí. Sí, porque el concepto de hora extra es la remuneración. Ajá. Que te está pidiendo todo lo que liquidas. La otra que puedes hacer la primera sería, la opción es, calculaste básico, calculaste antigüedad, calculaste presentismo, calculaste el plus del feriado. Todo esto es la base y recién calcula la hora extra. La otra alternativa, que es indistinta porque el número es el mismo, básico, más antigüedad, más presentismo, esto calcula horas extras y sobre todo esto el plus. Tenés que llegar a lo mismo. Tenés que llegar a lo mismo. También calculado es igual. Está en distinto orden. Y sería lo mismo si trabaja, o sea, si es un feriado trabajado, mismo criterio. A ver. Andar preparando mercado pago, ¿no? Sí, en ese sentido. Cualquier billetera virtual. Si ingresa entre mes para el cálculo de la hora normal en plus de feriado, básicamente, ¿se sigue tomando todos los días o solo los días trabajados? A ver, te vuelvo a hacer la pregunta porque yo tampoco lo entendí. A ver. O sea, si ingresa entre mes el empleado, normalmente se toma como base abajo los 31 días. En ese caso, ¿se toma solamente lo trabajado como base abajo? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan? Si toman los días trabajados, tampoco pueden dividir en 25, porque estarían comparando cosas totalmente distintas. Lo que yo hago en esos casos es mensualizar el valor para poder dividir en 25, dividir en 30
y sacar el plus por todo el tiempo, y a eso lo promedio en los días del mes con los días trabajados. O sea, se calcula normal y después se lo proporciona. Bueno, esa es una forma. ¿Sí? Ahora, lo querés hacer con alguna fórmula en particular, utilizando los valores que vos tenés de liquidación, también se puede, pero tenemos que llegar a un... En caso de inasistencia injustificada, ¿se restan los días a las 200 horas para calcular? Sí. Se restan a las 200 horas. Las horas de las días. ¿Sí? Se supone que las 200 horas esas son 200 horas trabajadas en el mes. Si vos tenés inasistencia injustificada, ponele 5 días, a razón de 8 horas por día son 40. Entonces vos a ese denominador lo tenés que restar. 200 menos 40, 160, y esto va a reflejar el valor hora de los días trabajados. De los días efectivamente trabajados. ¿Estamos? Deja de seguir buscando. Sí. Sí, pero va a tener que pagar igual de conmigo. Bueno, ya una pregunta tonta. Si ingresa el 13 de julio, ¿no le corresponde el plus de feriado? No. Directamente. No le corresponde por, Bueno, no lo por actividad. Okay. Exactamente. No hay preguntas tontas, las respuestas pueden ser tontas. ¿Estamos? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, profe. El viernes nos vemos. Vaya a tomar café.